Ok, ahí está, doctor Andrés. Adelante, doctor. A ver, parece que ya estamos por ahí. Sí, ya te vemos. Adelante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes sobre los lugares donde se encuentren. Perfecto. Bueno, pues es un gusto y un placer poderles saludar y poder platicar acerca precisamente de uno de los avances más importantes que estamos teniendo dentro de la ciencia. La ciencia ha tenido cambios fundamentales en estos últimos tiempos gracias a diferentes tecnologías que se han venido presentando. Esto es importante porque ¿qué aplicaciones podemos encontrar en estos avances de la ciencia? Se ha desarrollado, por supuesto, algunos procesos como los que ya se están mencionando y que todos conocemos. Lo importante es observar que tenemos campos diferentes y donde hemos desarrollado esos campos diferentes dentro de la ciencia. Cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de una tecnología muy específica que se aplica a muchos campos. Cuando hablamos de tecnología IRASAR, entonces ahí estamos hablando de un proceso también muy diferente que se aplica sobre todo a todo lo que es el campo de la nutrición, de la alimentación y ya actualmente en el campo de algunos medicamentos que están logrando tener ciertos avances al respecto. Sin embargo, la estructura pionera que se tiene en NUMI es algo fundamental porque la tecnología Aerostat está totalmente patentada. Si pasamos la primera imagen, por favor, para que podamos ir revisando todos estos elementos que hoy les quiero compartir y así tener una idea mucho más clara. Muchas gracias. Entonces, el aspecto y desarrollo de lo que es la tecnología Hydrostat nos da un reto para poderlo estar entendiendo y trabajando. Debido a la familiaridad con lo que hemos podido platicar todo esto, es algo que ya para todos de nosotros es común. Y quiero que quede algo claro para las personas que inclusive no están versadas en el área de la medicina. Cuando nosotros tenemos un dolor, por ejemplo, de cabeza, lo único que queremos es que se nos quite el dolor y que lo que estamos tomando sea altamente efectivo. No importa cómo funciona. Sin embargo, cuando nosotros estamos buscando la manera de que el funcionamiento de las cosas que vamos a estar aplicando en nuestro cuerpo pueda tener efectos mucho más trascendentes, entonces allí es bien importante conocer este tipo de tecnologías. Es súper interesante que usted pueda saber que puede comprar sustancias totalmente de uso común, pero de una calidad mínima, por no decir de cero calidad. Pero cuando estamos hablando de este tipo de avances, estamos hablando ya de que la tecnología nos permite vislumbrar un futuro totalmente diferente. Y ese futuro lo estamos viviendo actualmente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es en sí la nanotecnología? ¿Qué es de donde vamos a partir? Entonces, el tema nanotecnológico resulta un reto para todos nosotros, porque ¿cómo es que se pueden aplicar estos conceptos nuevos a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana? Aquí tenemos que aterrizar el tema. Para muchos de nosotros, la palabra nano implica una medida. Si nosotros estuviéramos explicando la palabra metro, pues ubicamos perfectamente la dimensión. Ojalá pudiéramos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, esta estructura nano, ¿a qué característica corresponde? Y ahí podemos checar algunos otros detalles que, pues bueno, dentro de las imágenes que tenemos preparadas para ustedes, nos va dando una idea muy clara de todos esos aspectos de las medidas que podemos ir manejando. Si comparamos el tamaño de un elefante con el tamaño de una hormiga, empezamos a ubicar allí elementos totalmente de una dimensión muy diferente.
Si ubicamos el tamaño del planeta, la Tierra, con otras estructuras, bueno, pues entonces vamos a ver que las diferencias siguen siendo totalmente más diferentes. Pero cuando entramos al mundo de lo pequeño, que precisamente es el mundo nano, con estas imágenes como la que tenemos en pantalla en este momento, nos podemos dar cuenta que la vida puede ser muy diferente para todos nosotros. Imaginemos esta hormiga lo que está logrando absorber en alimento, en agua, y lo que es una gota muy pequeñita. Tomemos en cuenta que la hormiga en promedio mide 1 centímetro aproximadamente. Entonces, comparado con la gota de agua, está teniendo una cantidad de alimento impresionante. Imaginemos nosotros, si eso lo pudiéramos comparar, es como si nos quisiéramos en este momento hidratar con un tinaco de muchos litros de agua. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto va a implicar algunos otros detalles dentro de lo que estamos haciendo. La nanotecnología, el mundo de lo pequeño, ¿en qué áreas, en qué ángulos podemos aplicarnos? Lo más común, lo más práctico, lo podemos ver en un área de la ciencia donde se están trabajando ahora ya los nanochips, unas estructuras muy pequeñas, que es como parte de la imagen que les estoy ahí mostrando, en donde nos indica que toda esta tecnología se puede aplicar a muchísimas cosas. Estos chips son de aplicación en una cápsula que podemos ingerir y nosotros podemos tener una revisión de todas las estructuras de nuestro cuerpo, por ejemplo, perfectamente, a diferencia de los escáneres comunes que todavía se tenían para tiempos pasados. Pero esto no solo se aplica a nuestro cuerpo, también se puede aplicar en muchas áreas de la ciencia y en muchas áreas tecnológicas con aplicaciones infinitas. La siguiente, por favor. Pero si esto vamos observando que en este ángulo, la parte medular que a nosotros nos interesa en la estructura nano va a ser totalmente diferente. Aquí lo importante es poder tomar en cuenta el tamaño va a permitir que puedan entrar fácilmente las estructuras a muchas áreas donde normalmente no entran. En un ejemplo muy simple, muy práctico, imaginemos el polvo. Por mucho que nosotros pudiéramos cerrar puertas y ventanas, en las ranuras, las pequeñas ranuras que muchas veces no vemos, el polvo se va a pasar, va a introducirse y vamos a encontrar lugares, cuando quedan mucho tiempo cerrados, por muy bien cerrados que queden, los vamos a encontrar con polvo, porque esas partículas pequeñitas lograron penetrar. Por supuesto, a lo mejor no entraron partículas más grandes, pero esas partículas pequeñas sí lograron entrar. Cuando nosotros queremos utilizar, y lo aclaro específicamente en el campo de la nutrición, por eso lo que estoy explicando el día de hoy se va a enfocar a lo que es un nutracéutico, es a través de la nutrición nosotros podemos mejorar estructuras de salud que no tienen nada que ver con un medicamento, y esto es algo que no debemos de confundir. Entonces tendremos la oportunidad que a través de la alimentación podemos corregir los funcionamientos normales de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está estructurado por células y estas células van a permitirnos ir teniendo células sanas aún aunque estemos envejeciendo. Es importante que usted sepa que muchas de nuestras estructuras son frágiles y se van perdiendo con el tiempo. Sin embargo, a través de la nanotecnología, justamente, eso son la parte interesante, podemos hacer que esas estructuras que se van debilitando, que se van dañando, que van sufriendo cambios, las podemos recuperar. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, lo que enfrentamos no es a un proceso de envejecimiento natural. Estamos enfrentando procesos de envejecimiento acelerado por muchos otros factores, como cuáles: las enfermedades, la contaminación ambiental, procesos de mala alimentación, y la lista es enorme.
Entonces hace que nuestras estructuras celulares se vuelvan cada vez más frágiles y no estemos avanzando en ello. La siguiente, por favor. En todo este proceso, entonces lo que nosotros tenemos que ir ubicando es que esos procesos nanotecnológicos, qué tan interesantes son. Y lo importante es hacer que las estructuras moleculares se puedan hacer muy pequeñas. Y ahora eso está en nuestras manos. Voy a empezar a tratar de dar a ustedes una idea en relación a lo que estamos tratando de explicar. En mis manos tengo una pelota que es de softball, un poco más grande que una pelota de béisbol. Estas pelotas son muy conocidas por todos nosotros, por eso estoy poniendo el ejemplo del tamaño de esta pelota. Por favor, imagine usted el tamaño de esta pelota si lo comparamos con el tamaño de la Tierra. Tan solo si hablamos de una habitación, si hablamos de la ciudad, pues ¿de qué tamaño queda la pelota? Pues ahora imagine o trate usted de imaginar esta pelota de softball, ¿de qué tamaño va a resultar comparado con la Tierra? Es decir, que nosotros estamos hablando que dentro de ese mundo de lo más pequeño que existe, estas estructuras empiezan a ser tan pequeñitas que es difícil comprender la dimensión, porque estamos hablando de partículas extremadamente pequeñas que les llamamos nano. Si esas estructuras a las que me estoy refiriendo, vemos que esto puede ser una molécula, o más todavía, puede ser un átomo. El átomo, y por ejemplo, aquí yo les estoy tratando de presentar a ustedes un átomo de oxígeno, por sus características cuando nosotros trabajamos en el laboratorio, en nuestras estructuras didácticas tenemos este tipo de moléculas que se pueden ir armando, que ahorita se las voy a mostrar. Y entonces, un átomo es la pequeña parte, la más pequeña, que va a conservar las estructuras de origen. Por favor, no confundir lo que es un átomo con una molécula. Ya una molécula es cuando se conforman de los mismos átomos, se juntan diferentes átomos y están formando una molécula. Pero aquí lo interesante es que nosotros vamos a llegar justamente a esta pequeña estructura atómica, de la cual estas estructuras atómicas ya tienen inclusive una medida mucho más pequeña, que son angstroms. Así se les denomina por ser más pequeñas que el nano. Bueno, cuando nosotros podemos juntar en el estado comparativo, y ahorita vamos a observar lo que les estoy tratando de explicar, si yo tengo una molécula de oxígeno y a esta molécula de oxígeno yo le agrego un par de moléculas de hidrógeno, pues en forma automática lo que yo voy a tener es una molécula, un átomo prácticamente, aquí son 3 átomos, una molécula de oxígeno con 2 moléculas de hidrógeno, y yo estoy aquí en mis manos teniendo una molécula, porque ya son 3, ya no es un átomo, ya son 3 átomos, y entonces yo estoy teniendo una molécula nano de agua. Estas características de las moléculas y su forma son muy interesantes porque en algún momento estas moléculas se pueden romper y se pueden separar. Y entonces lo que a nosotros nos interesa saber aquí, en todo esto que estamos platicando, es que estas estructuras o estos modelos de las moléculas en nuestro cuerpo resultan frágiles y a través de los años, a través del tiempo, esa fragilidad aumenta, porque las uniones entre las moléculas es lo que los hace muy frágiles. A través de ese tiempo, y cuando hablamos específicamente de moléculas como el glutatión, por esta fragilidad se va perdiendo cada año el 1%. Imagine usted, cada 10 años de la vida estamos perdiendo esa capacidad de reestructuración de nuestras propias moléculas, porque también se pierden las sustancias que van a lograr hacer que
nuestras moléculas se puedan ir formando. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, todo esto hace o nos obliga a analizar cuáles son las moléculas más propias. Ahí está en la pantalla parte de lo que les decía, y para que ustedes puedan ubicar esa medida nano, es la parte que está en color rojo y que ustedes la pueden percibir perfectamente. La siguiente, por favor. En esta siguiente imagen, ustedes van a observar ahora lo que estaba en color rojo, todavía una parte mucho más definida, esas estructuras moleculares. Aquí nos vamos a quedar en lo que es la franja café o amarillita que se encuentra allí en la imagen, porque precisamente es lo que vamos a hablar de las moléculas. Entonces, podemos ir observando que hay moléculas que se pueden estructurar como en esta, que es la parte del glutamato y que tiene un complejo un poquito más amplio que la parte de una molécula sencilla. Si nosotros tenemos la parte intermedia de la siguiente molécula, como lo que es la cisteína, entonces estas dos moléculas, cuando está uno en condiciones de juventud, las moléculas están perfectamente unidas, pero hay muchas cosas, por ejemplo, la oxidación misma que va sucediendo de nuestro cuerpo hace que estas moléculas se separen. Y entonces el juego de las moléculas empieza a ser muy interesante. La siguiente, por favor. NIUMI desarrolla y apoya en este proceso de biotecnología molecular todo lo que hemos estado aprendiendo y estudiando hoy en día. Y entonces se le denomina nanotecnología. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estas moléculas pequeñas. Pero entonces empezamos a tener un reto de cómo hacer que nuestras moléculas, poderlas cuidar, poderlas blindar para que las cosas que hacen que nuestra molécula sea frágil y se pueda romper fácilmente, pues eso no vaya sucediendo. Entonces, es cuando surge la tecnología Hydrastat. Entonces, por un lado está la nanotecnología, pero por otro lado se patenta este proceso de trabajar con el agua, como hace un momento Aarón nos lo explicaba perfectamente, y nos decía que se tiene que purificar esa molécula de agua para que la molécula de agua no lleve componentes tóxicos que puedan hacer o entorpecer el funcionamiento de nuestra molécula. La siguiente, por favor. Con todo este proceso, entonces lo que vamos a lograr es, a través de la nanotecnología Hydrastat, porque ahora sí ya podemos complementar nombre y apellido, todo lo que podemos trabajar al respecto. Esta tecnología Hydrastat está totalmente patentada. La investigación que llevó a desarrollar a una molécula tan pequeñita, cómo poderla cubrir para que precisamente no se altere o no se adultere y se esté rompiendo y se vuelva tan frágil. Esto nos lleva a dos campos o a dos puntos muy importantes. La siguiente, por favor. Primero que nada, hacer que las moléculas puedan llegar a su destino. Es decir, si nosotros imaginemos una compañía que va a transportar en una caja algún producto de nosotros, ahora imaginemos que ese producto es cristal, pues nosotros lo tenemos primero que nada, por razón lógica, empaquetar perfectamente para que cuando nosotros lo mandamos a su destino, el producto llegue perfectamente. La siguiente, por favor. Entonces, la envoltura o la forma como podemos cuidar para que las moléculas no se rompan cuando estamos haciendo el envío, pues resulta importante poder trabajar ese cuidado. Esa es la tecnología Hydrastat. Lo que va a hacer que nuestro producto o nuestra molécula natural no sufra alteración. Porque primero que nada estamos hablando que nuestras moléculas son absoluta y totalmente naturales. Entonces,
Ese proceso nos va a llevar o nos va a permitir cuidar esa estructura. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a ver, ¿a dónde te tienen que llegar? Hacemos un envío, pero ¿a dónde es quien lo van a recibir? Ya se dijo perfectamente que uno de los sitios son las mitocondrias, porque en la mitocondria se llevan a cabo muchos de los procesos de oxidación a través del el proceso de la glucosa, se le llama ciclo de Krebs, y entonces allí se oxida la glucosa, pero en el cuerpo no solo se va a oxidar, en la célula no solo se va a oxidar la glucosa, también se va a oxidar el oxígeno y se va a oxidar el agua misma. Entonces estas tres moléculas están haciendo que estén muchos residuos dentro de la célula, los cuales hay que eliminarlos. Pero lo que nos costaba mucho trabajo, lo que era muy complicado poder hacer, que estas partículas nano, aún así las partículas en forma natural son nano, pudieran llegar a una parte más íntima de la célula, y aquí estamos hablando del núcleo de la célula. Por eso la estructura del glutatión también tiene una influencia muy importante en la epigenética celular. Mi trabajo, lo que he desarrollado a través de los años, era cómo hacer que esas células no tuvieran alteración en su reproducción, en su estructura de transmitir información sana a través de los genes o a través de ese código genético, y las células hija puedan salir sanas. Entonces, no solo es poder llegar a dar la energía a la mitocondria, sino, como lo estoy poniendo en la diapositiva, también es poder darle salud al núcleo de nuestra célula. La siguiente, por favor. Entonces, esto que les estoy explicando, ahora ustedes lo pueden ver en pantalla. La primera parte es la estructura del ácido glutámico, la glutamina en sí, que nos va a permitir una molécula por sí sola muy interesante. Hace rato se explicaba que nosotros podemos estar administrando por separado cada uno de estos componentes. Sin embargo, ¿qué tiene que suceder dentro de nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo lo tiene que armar, lo tiene que estructurar, como prácticamente lo estoy haciendo yo en este momento. La parte del medio, que prácticamente es la cisteína, sería una molécula como esta, que también tiene funciones muy especiales. ¿Qué tenemos que hacer para que estas estructuras se puedan unir? Tenemos que utilizar unas sustancias que van a sintetizar como un pegamento para que entonces nuestras moléculas se puedan juntar. Si yo tengo la parte de lo que es el glutamato y la junto con mi estructura de la molécula del glutamato, entonces yo ya voy a poder armar perfectamente un campo de trabajo mucho más desarrollado por todo lo que puedo ir haciendo con este juego de moléculas. Pero si yo le agrego la tercera parte, que es la glicina, entonces yo logro armar una molécula mucho más compleja con esa estructura de glicina. ¿Qué va a suceder allí? Bueno, van a suceder muchas cosas. Ya posteriormente podré estar mostrándoles a ustedes algo mucho más interesante al respecto. Cuando yo ya logré estructurar toda esta molécula y la pude unir, cuando circula, es decir, la circulación en el cuerpo empieza desde que la tomamos en los alimentos o en los complementos, pero esto, por ejemplo, llega al ácido del estómago, automáticamente se destruye y su funcionamiento ya no es igual. Como estamos hablando de partículas de tamaño nano, entonces aquí lo que va a suceder es que se van a conservar sus propiedades de origen y no se van a alterar. Sin embargo, ya dentro de la sangre, dentro del torrente circulatorio, si esto no lo protegemos, entonces automáticamente también se va a destruir por los procesos enzimáticos que tiene nuestro cuerpo. Y aunque querramos que esto no suceda, va a suceder. Tal es el proceso de envejecimiento por el cual muchos de nosotros empezamos a sufrir. Es decir, empezamos a envejecer debido a la destrucción de nuestras moléculas. El avance de la
tecnología Hydrastat, entonces ¿qué pasa si esta molécula, así como la estamos mirando, yo la puedo encapsular perfectamente y la protejo de otras estructuras que puedan causarle daño a mi molécula? Y cuando yo hago esa encapsulación o hago ese proceso y guardo mi molécula en una estructura que la va a proteger, entonces miren ustedes, el proceso cambia en automático totalmente, porque cualquier cosa que le pueda afectar, cualquier cosa que le pueda causar un daño, mi molécula, que es una molécula nano, por la nanotecnología, entonces esta molécula Hydrastat, porque este es un clúster de agua, puede entrar perfectamente en la célula sin que nada, absolutamente nada le dañe. ¿Qué va a hacer dentro de la célula? Va a seguir conservando esta estructura, no se va a adulterar el glutatión y entonces automáticamente va a ir a la mitocondria o va a ir al núcleo de la célula. Esto que acabamos de explicar, o que acabo de explicar, es verdaderamente una maravilla. Yo he trabajado por muchos años con el glutatión, solo como tal, y hacer que las células madre puedan adherirse a los tejidos y las células madre puedan estar sanas y se puedan también a su vez reproducir en forma exitosa. Pero aún así, los niveles de células madre nos van bajando, se nos van mermando, porque muchas de nuestras moléculas no las podemos proteger. Cuando las moléculas llegan a su destino final, las moléculas pueden trabajar en forma altamente eficiente. ¿Cuál es la siguiente, por favor? ¿Cuál es la actividad que va a hacer nuestro glutatión? La primera actividad es que es un antioxidante maestro, es decir, va a hacer que las moléculas de desecho, las estructuras de desecho que ya se sintetizaron, puedan ser eliminadas, porque nuestro glutatión tiene una estructura, que es esta verde, que es una estructura de azufre, que va a permitir captar todas esas moléculas de desecho y entonces nuestro glutatión activo lo vamos a hacer muy útil para eliminar esas moléculas. Aparte, tiene otras funciones más nuestro glutatión. Nuestro glutatión tiene y conserva procesos para las defensas. Nuestras defensas en el cuerpo son súper importantes porque van a permitir que las estructuras celulares estén bien armadas y no sufran alteración o daño. No solo es que nos van a defender del ataque de los microbios o el ataque de otras sustancias que puedan entrar a nuestro cuerpo, también nos va a ayudar a defendernos de los malos funcionamientos que las mismas células pueden llegar a tener. Y así sucesivamente podemos encontrar cerca de 400 funciones que tiene específicamente el glutatión. Entonces, imagínense ustedes, el glutatión, la mayoría de los glutationes que ustedes conocen no tienen esta cápsula. Esa es la gran diferencia con la nanotecnología Hydrastat. La siguiente, por favor. Y entonces, aquí lo que nosotros podemos ir trabajando es justamente que, y que nos quede muy claro, que nuestro glutatión, como antioxidante maestro y otras 400 funciones más, no se vea adulterado ni afectado. La siguiente, por favor. Ya también se explicó que entonces la manera de entrega de este glutatión es ponerlo debajo de nuestra lengua, que es una manera muy directa, muy fácil para que pase al torrente circulatorio. Dentro de nuestra boca no va a sufrir ninguna alteración. Al pasar al torrente circulatorio, nuestra molécula no sufre ninguna alteración. Cuando se entrega al interior de la célula, va intacta la molécula y por lo mismo va a tener una capacidad de acción muy rápida. En 30 segundos, la capacidad de absorción debajo de la lengua va a ser totalmente eficiente. Pasa al torrente circulatorio. Si nosotros en ese momento tomamos una muestra de sangre y queremos medir cuánto hay de glutatión en el torrente circulatorio, muchos de los investigadores que quieran ver un químico en un laboratorio clínico, por ejemplo, que quiera ver cuánto hay de glutatión en la sangre, se va a llevar la sorpresa de que no hay glutatión en la sangre.
porque realmente el glutatión no, su lugar de entrega no es la sangre, su lugar de entrega es la célula misma. Y entonces es como nosotros podemos empezar a favorecer todas las estructuras celulares de nuestro cuerpo. Y cuando digo estructuras celulares de nuestro cuerpo, podemos hablar como por ejemplo el cerebro, los ojos, el riñón, los pulmones, el estómago y cualquier otro tejido que nosotros queremos tener en alta capacidad. La siguiente, por favor. Entonces, esto es verdaderamente algo que se dice muy rápido, que se dice muy sencillo, pero que es una verdadera maravilla. Quiero especificar que NuMe, dentro de todos sus productos, que son Swiss, Hers, el Skin y sobre todo el Neuro, todos tienen nanotecnología Ilastar. Esto es lo que hace peculiar, lo que distingue en forma singular a NuMe de cualquier otra línea que nosotros pudiéramos tener. Y esto lo pone en una dimensión muy adelantada comparado con otras tecnologías que actualmente se tienen. Queda claro, existen compañías que tienen nanotecnología, pero que tengan un clúster en donde puedan cubrir sus moléculas y protegerlas. No hay otra nanotecnología como tal, y mucho menos que puedan encontrar la patente. La siguiente, por favor. Aquí yo les pongo claramente para las personas que quieran buscar más información, dos líneas que también ya se comentaron. Una línea que es acceso gratuito a través de Internet, que es a través de las publicaciones médicas que se tienen, PubMed, que es lo que está en el lado izquierdo de su pantalla. Pero hay otras líneas, tienen costo, porque son líneas de información médica que están reservadas para el gremio de la salud, y entonces allí también tenemos mucha información, de tal forma que logramos encontrar millones de artículos que nos están permitiendo toda esta información. Está disponible para cada uno de nosotros, pero como lo dije al inicio, doctor, yo tengo un dolor de cabeza, no me interesa cómo trabaje, se me va a quitar mi dolor de cabeza, deme un medicamento que me quite el dolor de cabeza. Aquí la pregunta sería, doctor, yo quiero tener mis células en funcionamiento sano. ¿Tiene algo que me pueda ayudar? Por supuesto. A través de la nutracéutica, que en este caso es lo que nos ofrece NuMe, podemos tener una salud prácticamente perfecta. Si nosotros cuidamos a través de un programa de ejercicio, de una buena alimentación y de buenos hábitos, estamos logrando tener una salud soñada. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Espero haber sido claro. Yo espero, sobre todo, que usted pueda ubicar cómo puede proteger sus células y cómo va a lograr avances importantes en el cuidado de su salud. Aquí yo no estoy hablando de que esto es un medicamento para atacar enfermedades. Estamos hablando de temas totalmente diferentes. A través de la buena nutrición podremos estar perfectamente saludables. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad que me dieron y, sobre todo, haber podido compartir todo esto con todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Andrés. Fue excelente la información.